Cordial saludo para todas y todos. Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy del curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Nuestro tema de hoy es higiene y desinfección. Miremos primero qué es limpieza y qué es desinfección. La limpieza es quitar materiales residuales de alimentos que los microorganismos necesitan para la proliferación, es decir, quitar la mugre. Y la desinfección o sanitización es bajar la carga bacteriana de estas superficies que tienen contacto con los alimentos. Entonces, revisemos. Hay algunos términos que debemos tener, que es importante que tengamos muy claros. La limpieza es el proceso o la operación de eliminación de residuos de alimentos o materias extrañas. Limpiar, quitar residuos. La desinfección o contaminación, lo dijimos ahorita, es el tratamiento físico o químico aplicado a esas superficies limpias para poder disminuir la carga bacteriana. Ojo, por eso siempre primero limpiamos y después desinfectamos. La higiene son todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad de los alimentos. Entonces, una cosa es limpiar, otra cosa es desinfectar y la higiene sería como la unión de las dos. Para poder realizar esa higiene necesitamos algunos agentes limpiadores. El detergente, que es el producto químico que se utiliza para lavar, para limpiar. En el caso de las empresas de alimentos también utilizan el desengrasante, que es un producto químico que se utiliza para quitar la grasa. Y también necesitamos el desinfectante. El desinfectante es el que nos sirve para eliminar microorganismos, para bajar carga bacteriana. Entonces, nuevamente, primero limpiamos, primero usamos el detergente y luego el desinfectante, porque primero limpiamos y luego desinfectamos. Si nosotros primero desinfectamos y luego limpiamos, pues sencillamente la práctica del desinfectante se perdió. Entonces, ese es el orden en que debemos hacer las cosas. Pero, ¿qué factores influyen en un proceso de limpieza? Primero, el tipo de superficie. No es lo mismo limpiar una superficie que sea totalmente lisa que una superficie que sea corrugada, como lo estamos viendo acá, o una superficie que sea porosa. Entonces, en alimentos se trata de que tanto mesones como el piso sea material liso porque es más fácil para hacer la limpieza. También debemos tener en cuenta el tipo de suciedad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando tenemos que limpiar suciedad de productos cárnicos, de proteínas, que es más difícil para poder dejar bien limpio que cuando estamos limpiando después de haber hecho un proceso con vegetales. Es más fácil hacer ese tipo de limpieza. Debemos tener en cuenta la concentración del producto. ¿De cuál producto? Del detergente, también la del desengrasante si lo utilizamos y también la del desinfectante. Ojo, súper importante. ¿Cuál es la concentración adecuada del producto? La que le está diciendo el fabricante que debe utilizar. El fabricante, para poder colocar esa información en las etiquetas, él ya tuvo que haber hecho el ejercicio y haber mirado cuál concentración era la que le funcionaba bien. Entonces, por eso es importante que ustedes, por favor, respeten esa concentración de los productos que les está diciendo el fabricante. La temperatura del agua. Algunos detergentes funcionan mejor con agua tibia. Ojo, no todos. Entonces, ¿qué debemos mirar? La recomendación del fabricante si nos dice que mejor utilicemos agua tibia. El tiempo de operación. También el fabricante nos dice,
Déjelo actuar 15 minutos, déjelo actuar 20 minutos. Por favor, sigamos las recomendaciones del fabricante. Si él nos dice, déjelo actuar 20 minutos, pero yo estoy apurada y le voy a dejar nada más 15, en los 15 minutos no alcanza a cubrir el efecto que debe hacer o el detergente o el desinfectante. Y si le dejamos mucho más tiempo para poder ya asegurarnos de que quedaron bien las cosas, igual después de los 20 minutos o 15 minutos, el tiempo que nos recomendó el fabricante, el producto se puede inactivar y lo que estamos haciendo es perder tiempo. Debemos también tener en cuenta la aplicación del efecto mecánico. Si vamos a refregar nosotros con escoba o con cepillo, o si vamos a utilizar una máquina como la que se encuentra acá, que ustedes pueden ver en la foto, que ya es más fácil hacer la limpieza. ¿Por qué? Porque son fuerzas diferentes para poder hacer la correcta higiene y desinfección. En los aspectos que debemos tener en cuenta en el detergente es el procedimiento para preparar la solución, o sea, el agua que contiene ese detergente. ¿Qué es lo que debo agregar primero, el agua o primero el detergente? ¿En qué concentraciones? Todas las indicaciones que me da el fabricante. La ficha técnica y la hoja de seguridad. En la ficha técnica de un detergente que encuentro, pues encuentro cuál es la descripción general, para qué tipo de superficie se puede utilizar, la apariencia, las cantidades que debo utilizar. Eso lo encuentro en la ficha técnica. ¿Y cómo me consigo la ficha técnica? Fácil, díganle al proveedor de su detergente que por favor le dé la ficha técnica del producto. En algunos casos hay algunas que se encuentran en internet, pero si no, con el proveedor consiguen la ficha técnica. La hoja de seguridad. Ojo con esta hoja de seguridad. ¿Qué nos dice esta hoja de seguridad o para qué nos sirve? Para que ella nos diga cómo está compuesto el detergente, pero sobre todo, qué riesgos hay con ese detergente. De pronto debo protegerlo de la luz o debo protegerlo de las temperaturas altas, y entonces esa información me sirve a la hora de almacenarlo porque sé que debo buscar un lugar fresco para poder almacenar los detergentes. Entonces, es importante. Ahora, hay detergentes que no se deben mezclar con algunas sustancias porque puede haber una reacción y nos podemos lastimar. Por ejemplo, a ustedes les ha sucedido que en la casa cogen y echan el jabón en polvo en una taza y cuando le agregan el líquido, ¿qué pasa? Cuando ustedes agregan el líquido, el jabón que estaba seco al tener contacto con el líquido empieza a hervir, empieza a hacer burbujas y si ustedes lo tocan el recipiente, él se calienta, está produciendo una reacción exotérmica, me está liberando calor. Debo tener cuidado porque si no me puedo lastimar. Entonces, cosas como esas lo trae la hoja de seguridad, me va a decir, ojo, no lo vaya a mezclar con tal sustancia porque se puede lastimar o puede haber alguna reacción. Entonces, esa información es importante y la encontramos en la hoja de seguridad del detergente. Entonces, debemos mirar la ficha técnica y la hoja de seguridad. Eso en cuanto al detergente. Ahora miremos el desinfectante. El desinfectante, como dijimos, son sustancias químicas que nos permiten bajar la carga bacteriana cuando limpiamos una superficie. Ojo, lo aplicamos después de que lavamos. ¿Qué características tiene ese desinfectante? Pues hay desinfectantes que sirven para bacterias y entonces son desinfectantes bactericidas que solo me sirve para bacterias. Si tengo en la superficie hongos, no les va a hacer nada. Si tengo esporas, no les va a hacer nada. Él es específico para bacterias. Hay otros desinfectantes que son fungicidas, es decir, que son específicos para hongos. Pero también hay otros desinfectantes que sirven para bacterias y para hongos. Entonces debemos mirar cuando compremos el desinfectante para qué microorganismos nos sirve. Hay desinfectantes que son solamente virucidas, que van a atacar los virus. Si tengo bacterias y tengo hongos, no me los va a tocar. Solo va a hacer efecto para virucidas.
Pero también hay desinfectantes que me sirven para bacterias, para hongos y para virus. Y hay desinfectantes que son esporicidas, entonces, que me sirve para alejar las esporas, las bacterias que se encapsulan y se convierten en esporas, que son las más difíciles de quitar. Entonces, hay desinfectantes que son esporicidas, pero también hay desinfectantes que tienen acción bactericida, fungicida, virucida y espirucida. Me sirve para los cuatro. Debo mirar para qué sirve el desinfectante que yo estoy utilizando. Porque después digo que, es que ese desinfectante no me quita los hongos. Sí, pero es que el desinfectante que usted tiene era para bacterias, entonces por eso es que no le está funcionando. Entonces debemos revisar qué efecto, para qué bacterias es que me funciona ese desinfectante que compré. Como les digo, encuentran en el mercado algunos que son para 2, para 3 o para 4 tipos de microorganismos. ¿Qué características debe tener ese desinfectante? Primero, que no sea tóxico, porque cuando nosotros lo apliquemos podemos inhalar y nos podemos enfermar. Que no sea nocivo para el personal aplicador, que no vaya a lastimarme las manos. A veces compramos hipoclorito, pero el hipoclorito puro nos puede lastimar las manos. Hay que mirar qué tipo de hipoclorito estoy comprando, porque me puede quemar las manos. Cuando lo destapo, absorbo y me siento mal. O sea, entonces hay que mirar cuál es el tipo que estoy utilizando, que no sea una concentración tan alta. Que no sea corrosivo, porque hay desinfectantes que dañan la parte metálica, entonces necesitamos que no nos vaya a dañar los equipos. Que no vaya a ser inflamable o irritante, porque cuando yo lo almacene, si es inflamable, puedo estar generando, por el calor que se hace, se puede estar generando un incendio. Y que no vaya a ser irritante. Y ustedes escucharon las noticias ayer o antes de ayer, no recuerdo, hubo un incendio en un restaurante de acá de Bucaramanga. Al parecer tenían sustancias inflamables en la cocina donde no deberían estar, y se generó que ahí si hubiera una chispa y se generó un incendio. Entonces, ojo con lo que tienen en las cocinas. Ese desinfectante no me debe dejar manchas, porque pues me va a dañar la loza o la mesa, o el equipo que tenga contacto con ese desinfectante. Me lo daña porque queda manchado, se ve feo. Debe ser estable, ya dijimos antes, que no vaya a reaccionar con algunas cosas, con algunas sustancias. Debe ser fácil de eliminar. Ojo, hay desinfectantes que el fabricante nos dice, aplíquelo, déjelo actuar tantos minutos y lo enjuaga. ¿Qué quiere decir? Que después de que yo pase los 20 minutos o los 15, lo que el fabricante me diga, debo quitarlo con agua. Hay otros desinfectantes que no requieren que uno los quite. El fabricante me dice, aplíquelo y déjelo ahí. En ese caso, no le voy a agregar agua después de que agregue el desinfectante. Entonces, debo mirar de cuál de las dos clases es, del que me toca lavar después, pues echar agua después, o el que yo lo puedo dejar ahí, no pasa nada. Hay algo muy importante cuando agregamos el desinfectante, sobre todo en los pisos. Por favor, cuando agregamos desinfectante en los pisos, debemos asegurarnos de que no quede nadie en la cocina o en el restaurante, en el área de la mesa, del servido. ¿Por qué? Porque a veces aplican el desinfectante y empiezan a pasar que se me quedó el bolso, que voy a mirar no sé qué, que se me quedó esto allá, y empiezan el desfile por toda el área donde ya apliqué el desinfectante. Entonces, ¿qué están haciendo? Están contaminando. El desinfectante no me sirvió para nada. Entonces, deben asegurarse que cuando van a aplicar el desinfectante, ya nadie se vaya a volver a pasar. Debe ser económico, pero ojo, sin abusar, o sea, que sea lo más barato y lo más mal. No estoy diciendo que todo lo barato sea malo, estoy diciendo que se fijen en las condiciones de calidad. Y debe ser de ampliación. ¿Qué es de ampliación? Que me sirva para bacterias, para hongos, para virus, para esporas. Si se puede para los cuatro, si no por lo menos para dos. ¿Qué factores afectan la higiene y la desinfección? Primero, la naturaleza de los microorganismos, lo que les decía. Tengo que mirar si en el caso del desinfectante me sirve para bacterias o me sirve para hongos o tiene un amplio espectro de acción. La concentración. Recuerden que es importante que yo respete las condiciones del que me da el fabricante.
Si agrego menos desinfectante o menos detergente, no me va a funcionar y entonces no vayan a decir que el desinfectante o el detergente es malo porque la que está haciendo mal las cosas soy yo. Si le echo más cantidad para asegurarme que va a funcionar, esa platica se perdió. Eso de más que echen no va a funcionar más. Respeten las condiciones que vienen en la etiqueta, las recomendaciones del fabricante. El tiempo de actuación, si el detergente dice, déjelo actuar, 15 minutos son 15 minutos, no son 10 ni son 20. Y lo mismo nos pasa con el desinfectante. La temperatura a la que se debe agregar, entonces también lo que les decía, algunos se agregan en agua normal, hay otros que hay que utilizar agua tibia, no caliente. El deterioro que pueda sufrir por tener contacto con la humedad o en el almacenamiento, les decía, ojo porque hay desinfectantes que fíjense que no van a ser de pronto inflamables o que no se puedan almacenar a alta temperatura, hay jabones que al tener contacto con la humedad pues se van a dañar. La inactivación por materia orgánica, o sea, que hagan efecto sobre todos los alimentos. Importante, que el detergente diga para uso de alimentos y que el desinfectante también diga que se puede utilizar con alimentos. La reacción que tengan frente a otros compuestos y la superficie en la que se aplica. Entonces, recordemos, si la superficie es plana, toda lisa, pues es mucho más fácil de limpiar. ¿Qué necesitamos nosotros para hacer una buena higiene de desinfección? Primero, agua, pero que sea un agua de calidad, porque estamos lavando y desinfectando, entonces ya ahí no debemos generar contaminación. Que tenga unos agentes químicos que nos sirvan para lo que queremos hacer, para limpiar o para desinfectar. Ya, un momento. Los implementos que utilicemos que estén en buen estado, porque si voy a utilizar una escoba, un cepillo que ya no tiene ni cómo refregar, pues eso influye. Entonces, que esos implementos de aseo estén en buen estado y la persona, la actitud mía al hacer la higiene de la desinfección, la disponibilidad que yo tenga para poder hacer esa higiene de desinfección. Recuerden, en la clase anterior yo les compartí un video y les hablaban de la higiene conductual y les decían que la higiene conductual es mi actitud hacia esa higiene, mi actitud, cómo yo quiero estar limpio, cómo quiero hacer las cosas. Aquí también influye la actitud de nosotros para hacer la higiene y desinfección de manera correcta, porque yo puedo tener una buena agua, tengo buen detergente y buen desinfectante, tengo buenos implementos, pero yo no quiero hacer las cosas bien, pues no voy a lograr una buena higiene y desinfección. Para hacer todos estos procesos, en las empresas de alimentos se utilizan los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, que se conocen como POE. Y esos POE son unos registros, un programa que me dice a mí, venga, cómo va, que se debe hacer la higiene y desinfección y regístrelo acá. Hay que tenerlo escrito, porque si no, no existe. En ese procedimiento el procedimiento como tal se describe en unos manuales que se construyen ahí en la empresa. Deben ser validados y verificados con frecuencia para garantizar su eficacia. Es decir, lo que está escrito acá sea lo que se está haciendo. Si lo estamos haciendo de una manera y está escrito de otra, una de dos. O ajustamos el documento o hacemos lo que dice el documento. Cualquiera de las dos, porque debemos mirar que las cosas estén funcionando como debe ser y como se tiene escrito. Entonces, tenemos que hacer algún ajuste. Se debe capacitar el personal en la ejecución y procedimiento del programa de limpieza y desinfección. Sobre todo, debemos pedirle al fabricante, al proveedor, que nos explique, nos enseñe cómo preparamos el detergente, en qué cantidades, cómo lo debemos almacenar, cómo preparamos el desinfectante y en qué condiciones debemos mantener. Esos procedimientos donde vamos a describir cómo se hace la limpieza, la higiene y desinfección, nos debe decir el lugar. Ah, bueno, vamos a hacer higiene y desinfección en la cocina. Sí, pero en la cocina, ¿dónde? ¿En la estufa? ¿O a las ollas? ¿O a la loza? ¿O a los mesones? ¿O al piso? Pues nos debe especificar en dónde va a ser.
¿Qué equipo y utensilios debemos utilizar? ¿Cada cuánto debemos hacer esa higiene y desinfección? La higiene y desinfección la debemos hacer por lo menos una vez por turno, una vez en el día si el turno es solamente es un solo turno en el día. Si son 2 turnos en el día, cada vez que termine el turno debe hacerse higiene y desinfección. Y debemos hacer higiene y desinfección en lo posible al iniciar la jornada de trabajo y al terminarla. ¿Por qué al iniciarla si se dejó todo limpio? Porque en las noches uno no sabe quién anda por ahí, pueden haber cucarachas, pueden haber roedores y no los estamos viendo. Se debe registrar todo, todo tiene que quedar escrito. Y ojo, cuando escriban, deben colocar el nombre del responsable de la higiene y la desinfección o quién fue el que hizo la higiene y la desinfección para poder saber quién está haciendo las cosas bien. ¿Qué productos? Los productos que se utilicen para hacer la higiene y desinfección, o sea, tanto el detergente como el desinfectante, y cuando se utiliza desengrasante, deben estar aprobados por instituciones competentes. O deben ser para alimentos. Deben estar almacenados en lugares específicos. Recordemos que la resolución 2674 nos dice que no, en el área de cocina, de preparación de alimentos o de servicio de alimentos, no deben mantenerse productos químicos, ni productos de aseo, ni productos insecticidas, rodenticidas. Sabemos que no lo debemos hacer. Y esos detergentes y desinfectantes deben estar debidamente documentados, lo que yo les decía, miren la ficha técnica del producto y miren la hoja de seguridad, pídansela al proveedor. Esos procedimientos, como les dije, deben estar registrados y en esos formularios se hace un formulario que tenga fecha, el producto que utilizó para lavar y el producto que utilizó para desinfectar. La concentración empleada, cuántos mililitros por litro, cuántos gramos por litro, cuántas tapitas por litro. El método de limpieza que utilizó, simplemente echamos agua o refregamos con escoba o pasamos una máquina, ¿cuál método? La persona que responsable de esta higiene y desinfección. Ojo, cuando yo hago la higiene y desinfección, debe haber en lo posible otra persona que verifique que haya quedado bien hecho, porque a veces yo lo hago de una manera tan repetitiva que no me doy cuenta cuando algo me quedó mal. Entonces es importante que en lo posible una persona haga la higiene y desinfección y otra persona es la que se va a encargar de verificar que quedó bien hecho. Y si no quedó bien hecho, pues entonces se aplican las medidas correctivas. Por ejemplo, en el restaurante, en el área de servido, los niños comen y ellos untan de todo. Entonces debemos fijarnos, la mesa está muy bien limpia por encima, están bien limpias las paticas, pero miraron cómo quedó la higiene debajo, si quedó bien limpio por debajo de la mesa. Entonces hay que estar revisando que por debajo de la mesa también haya quedado bien limpio. Lo mismo nos sucede en el área de la cocina. Entonces debemos verificar que nos haya quedado bien hecha la higiene y desinfección y si no es así, pues se deben aplicar las respectivas medidas correctivas. Tenemos 8 pasos que se deben aplicar para la limpieza y desinfección. Yo les voy a colocar un video de apoyo que se los envío junto con esta clase, se los voy a compartir para que ustedes lo observen y revisen los 8 pasos que se deben aplicar para la limpieza y desinfección. El primero es eliminar los desperdicios. El segundo, hacer un prelavado, echar agua. El tercero, ahora sí, lavamos, luego enjuagamos, pues cuando yo digo lavamos, si el fabricante me dijo, deje actuar el detergente tanto tiempo, pues ese es el tiempo que lo debo dejar actuar. Luego enjuagamos, luego aplicamos el desinfectante, después enjuagamos si es necesario. Recuerden que hay desinfectantes que debemos enjuagar, pero hay otros que no se enjuagan, sino que se dejan ahí. Se hace la verificación y luego se elimina el exceso de humedad. Es importante que cuando terminemos de hacer la higiene y desinfección, eliminemos el exceso de humedad, porque recuerden que a los hongos les encanta la humedad.
y también a las bacterias. Entonces, para evitar de que después por esa agua acumulada tengamos alguna contaminación, es importante eliminar el exceso de humedad. Ojo, y también es importante que después de que hacemos higiene y desinfección, lavemos y desinfectemos los implementos que utilizamos para hacer esa higiene y desinfección. Lavemos y desinfectemos la escoba, el cepillo, el trapero. Si utilizan trapitos, esos no solo quedan lavados, sino también deben quedar desinfectados. Entonces, todos esos implementos también hay que lavarlos y desinfectar. Ahora revisemos algunas condiciones básicas de higiene en las áreas donde se procesan alimentos, en los restaurantes, en los comedores, ¿sí? Entonces, la resolución 2674 pues nos rige estas actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte y distribución, y ellos nos dictan, esa resolución 2674 nos dice lo siguiente. En cuanto a la edificación e instalaciones sanitarias, debe haber servicio sanitario y vestidor independiente para hombres y para mujeres. Deben esos sanitarios mantenerse limpios y colocarle los recursos que se requieren para la higiene personal. Los lavamanos con grifo de accionamiento no manual deben mantenerse limpios con jabón y desinfectante, en lo posible con implementos desechables o equipos automáticos para el lavado de manos. ¿Por qué? Porque yo traigo las manos sucias, abro la llave con las manos sucias, me lavo las manos y cuando tenga que cerrar la llave, vuelvo y cojo la llave que cogí con las manos sucias. Entonces no estoy haciendo nada, volviéndome a ensuciar las manos y voy a contaminar. En el área donde está el lavamanos, se debe colocar un aviso que me recuerde cómo hacer el lavado correcto de las manos y que debo lavarme las manos constantemente. Recuerden que ayer en la clase anterior, cuando vimos manipuladores de alimentos, nos decía, y en el video también nos decía, cuándo nos debíamos lavar las manos. Las áreas de elaboración de alimentos deben disponer de sistemas adecuados para la limpieza y la desinfección de los equipos y de los utensilios de trabajo. En el área de preparación de los alimentos, ahí ya es la cocina específicamente, el piso no debe ser de material tóxico, tampoco debe ser poroso. ¿Por qué no debe ser poroso? Pues porque cuando se va a secar ese piso y va a absorber humedad y nos va a generar contaminación. Debe ser impermeable, antideslizante para que ustedes no se me vayan a caer. Debe tener una pendiente del 2% hacia los desagües para que cuando ustedes laven la cocina, corra rápido el agua hacia el sifón y no tengamos problemas de empozamientos porque eso nos genera contaminación. Las paredes deben ser de colores claros para poder ver la limpieza. El material debe ser impermeable porque necesitamos estar lavando todos los días y debe ser de fácil limpieza. Los techos deben evitar la acumulación de humedad. Debe evitarse techos falsos. ¿Qué son los techos falsos? Que a veces colocan drywall o una superficie como icopor para separar la teja del techo. Entonces se debe evitar esos techos falsos. Se debe hacer del área de preparación de alimentos, se debe hacer una remoción frecuente de residuos. Se debe hacer ojo, remoción frecuente de residuos sólidos y se debe tener suficientes recipientes para hacer esa recolección de residuos sólidos. Para los residuos orgánicos se debe tener un recipiente especial que nos permita hacer fácil esa recolección de residuos, y cuando veamos más adelante el manejo de residuos sólidos lo vamos a ver. Ojo, a la cocina no deben entrar animales. Ustedes ya lo habíamos hablado. De la resolución 2674 me dice que no está permitido que hayan animales en la cocina ni en el comedor.
Y no es la excusa de que tengo gatos para que no hayan ratones, porque los gatos también me contaminan. Entonces, por favor, donde hay cocina o en el restaurante, en la cocina del restaurante y en el área del comedor, no debe haber animales. Y ya lo dijimos y lo hemos repetido varias veces. Está prohibido almacenar sustancias peligrosas en la cocina, solo alimentos. En cuanto a los equipos y utensilios, entonces deben estar diseñados de un material que sea de fácil limpieza, desinfección, que evite la contaminación del alimento y que permita dársele un buen uso. En lo posible, acero inoxidable. Si no es posible el acero inoxidable, pues entonces en un material que permita su fácil limpieza y desinfección. Deben estar fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión, así como deben ser resistentes a agentes de limpieza y desinfección. Esos materiales de las ollas, de las estufas, de los mesones, deben poseer un acabado que sea liso, que no sea poroso, que no absorba humedad. Debe estar libre de grietas. ¿Por qué? Porque por las grietas se nos pueden contaminar, generar contaminación. Deben ser los equipos muy fáciles de limpiar, desmontables lo más que se pueda para poder generar esa limpieza y desinfección. No, esos equipos no deben estar recubiertos con pintura ni con un material que desprenda alguna sustancia que genere riesgo para la salud. Y las mesas y los mesones deben tener superficies lisas, con bordes sin aristas y estar construidos de un material resistente, impermeable, de fácil limpieza y desinfección, preferiblemente acero inoxidable. Entonces, con este tema que les he comentado hoy, y después de que ustedes hayan observado el video que les voy a compartir, el de higienización, ustedes con esa información, tanto de la clase de hoy como del video de apoyo, me van a decir cómo van a describir cómo haría la higiene y desinfección en su área de trabajo. Las que están en la cocina, cómo hacen la higiene y desinfección en la cocina. Las que están en el comedor, cómo hacen la higiene y desinfección en el comedor. Las personas que son del área administrativa, que no tienen contacto ni con el restaurante ni con el área de servido, lo van a hacer, me van a decir cómo hacen la higiene y desinfección en sus casas, en la cocina de sus casas. ¿Listo? Pero no me vayan a decir, la higiene y la desinfección lo hago con mucho cuidado o la hago teniendo en cuenta las normas. No, especifíquenme, descríbanme cómo hacen la higiene, cómo deben hacer la higiene y también la desinfección en estas áreas que asumimos de su trabajo y repito, los que son del área administrativa lo hacen para la cocina de la casa. ¿Cómo me van a enviar la actividad? Como lo han hecho hasta ahora. En un archivo en Word o en PowerPoint, me escriben y me suben el archivo, o me escriben en un cuaderno, le toman la foto y la suben al grupo del curso, o graban un audio y me suben el audio al grupo del curso. Quedo atenta al envío de sus actividades y cualquier inquietud, ya saben, me la colocan en el WhatsApp del grupo y yo con mucho gusto les respondo. Nos vemos en una próxima clase.